Así que vamos a iniciar la clase de lo que es las fases fisiológicas y fisiopatológicas del dolor. Este es un tema bastante importante en el ámbito de todas las profesiones de la salud, dado que el mayor número de consultas en términos clínicos es motivado por dolores, ¿no es cierto?, que causa alguna enfermedad. Tanto así que cuando alguna enfermedad no causa dolor, normalmente se diagnostica tarde y por las complicaciones. Así entonces, el tema del dolor es un gran tema en el mundo médico y evidentemente hay muchos aspectos que tienen también vínculos con otras áreas, especialmente el manejo del dolor, es decir, lo que es la analgesia, que vamos a detallar en forma muy sucinta al final de la clase. Por ahora, entonces, digamos que la importancia que tiene, como les decía, es que nos genera un signo de alerta. Cada vez que algo duele, es porque algo está funcionando mal. Y ese pensamiento, digamos, que parece muy lógico ahora, hoy por hoy, solo lo planteó Descartes, como señala ahí la lámina. Ahora, el dolor en realidad es un signo importante, les repito, porque efectivamente involucra al individuo en su totalidad. La definición de dolor que está vigente, aun cuando vamos a ver han habido algunos avances, ya data de 1994 y que tiene relación con mencionar a que el dolor es un fenómeno subjetivo en la medida que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada, como dice ahí, con daño actual o potencial de algún tejido, ¿no es cierto?, y que incluye conductas asociadas. Es decir, hay una respuesta. Entonces, cada vez, si ustedes hacen un poco de memoria, ¿no es cierto?, que han tenido algún evento doloroso, evidentemente esta sensación, ¿no es cierto?, es muy compleja porque lo compromete a uno en términos de una serie de funciones que puede llegar incluso a alterar, ¿no es cierto?, el normal funcionamiento del individuo. Eso ha hecho que en años más recientes eh, se haya planteado una definición que parece más corta, pero muy clara. Señala que el dolor es una experiencia angustiosa, ya le pone un diagnóstico de angustia, un compromiso, ¿no es cierto?, emocional importante, asociada a un daño tisular real o potencial, es decir, ya te va a doler, digamos, o sea, hay un fenómeno todavía de falta de daño tisular y ya hay eventualmente dolor, con componentes entonces sensoriales, emocionales, cognitivos, eventualmente, ¿no es cierto?, está todo el tema de la memoria del dolor, y componentes sociales, culturales, ¿no es cierto?, que eh, se transmiten de, ¿no es cierto?, cultura en cultura. Así entonces, el primer punto clave de este concepto es asumir que cada vez que hablamos de dolor, estamos hablando de una situación que va más allá de la condición, ¿no es cierto?, sensorial, y que en definitiva comprometen toda la función, ¿no es cierto?, eh, psicosocial del individuo. Ahora, para entrar más en materias fisiológicas, vamos a usar frecuentemente el concepto de nocicepción, eh, destacando, digamos, que este es el término que se refiere a todo el proceso fisiológico y aspectos algo patológicos vinculados, ¿no es cierto?, a todo lo que es
la transmisión, ¿no es cierto?, generación, transmisión, etcétera, del dolor. Nocicepción. Otro elemento ya que debemos incorporar es por qué se produce el dolor o qué factores pueden estar interviniendo. Y básicamente vamos a partir señalando que para que exista esta sensación, ¿no es cierto?, en general puede tener un punto de partida a través de estímulos inflamatorios, es decir, los mediadores de la inflamación, un estímulo mecánico, ¿no es cierto? Cada vez que eh, nos apretamos un dedo en una puerta, ¿no es cierto? Eh, Evidentemente ahí hay un estímulo mecánico y también un estímulo térmico, ¿no es cierto?, que da cierta temperatura, ya no se percibe como calor, sino que se va a percibir como dolor. Así también, ¿no es cierto?, bajas temperaturas puede pasar lo mismo. Para que esto suceda, entonces, necesitamos la concurrencia de receptores específicos, ¿no es cierto?, que nos permitan efectivamente captar este tema. Y así entonces tenemos que incorporar el concepto de nociceptor, ¿no es cierto?, receptores del dolor. Y acá entonces, dado lo que mencionábamos en la lámina anterior, tenemos los nociceptores mecánicos que van a responder, ¿no es cierto?, a la presión ejercida sobre un tejido, ¿no es cierto?, la deformación tisular, eventualmente, ¿no es cierto?, a través de algunas fibras que pueden estar siendo estiradas, comprimidas, etcétera, va a generarse el punto de partida, ¿no?, la activación del receptor. Los receptores térmicos, nociceptores térmicos, van a responder con temperaturas habitualmente mayor de 45 grados y menores de 5 grados C. Y así entonces también se va a transmitir esta sensación como dolor. Los nociceptores químicos son los clásicos, ¿no es cierto?, que van a estar vinculados a las sustancias mediadoras de la inflamación, especialmente todas aquellas, ¿no es cierto?, que se liberan cuando hay un tejido afectado, inflamado, lesionado. Y también van a estar los nociceptores polimodales, que van a responder en general a distintos tipos de estos estímulos, y los silentes, que son fundamentalmente inflamatorios. Esta es una categoría, ¿no es cierto?, de receptores del dolor. Son los que van a iniciar, ¿no es cierto?, el proceso, de tal manera de que cuando tenemos una lesión, nos pinchamos un dedo, ¿no es cierto?, vamos a tener ahí un punto de partida para que esto se active. Y así entonces, en términos más bien clínicos, se pueden diferenciar dos grandes tipos de dolor. Hay más, pero por ahora vamos a dejar de una manera más sistematizada. Estos dos tipos de dolor serían el nociceptivo, que tiene que ver fundamentalmente con un estímulo, ¿no es cierto?, inflamatorio de lesión tisular, y otro es el dolor neuropático, que puede ser causado ya no por una lesión tisular, sino que por un problema en el mismo sistema nervioso, a nivel, ¿no es cierto?, de las fibras nerviosas, de los axones, etcétera, que están encargados, ¿no es cierto?, de este proceso. En ese caso se va a llamar dolor neuropático. Veamos en primer término el dolor nociceptivo, que les repito, ¿no es cierto?, está vinculado a una lesión, algún proceso, ¿no es cierto?,
que complica la función de algún tejido y que pueden estar activados distintos también tipos de receptores. Entonces, en esta condición se han descrito algunas dimensiones que tiene este proceso. Y así entonces, si ustedes se fijan en pantalla, aparece entonces 7 posibles procesos que vamos a ir revisando. El primero es de transducción, el segundo es de conducción, el tercero es de transmisión, el cuarto es de modulación, el 5 es también de modulación descendente, el 6 percepción cortical y respuesta entonces también cerebral, supraespinal. Así entonces se pueden ustedes hacer la idea que cada vez que tenemos, ¿no es cierto?, algún factor que nos puede generar dolor, una herida, un pinchazo, un proceso que se inflamó por cualquier razón, vamos a tener, ¿no es cierto?, una serie de fenómenos que van a ir generándose hasta que en definitiva, en forma obviamente muy rápida todo esto, vamos a tener la conciencia, ¿no es cierto?, de que hay algo alterado, ¿no es cierto? Está el signo de alerta que señalábamos al principio. Veamos entonces la primera fase, que es la transducción. En este caso se refiere, ¿no es cierto?, al hecho de que nuestros nociceptores van a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de recibir y transformar el estímulo en un potencial de acción, ¿no es cierto? Lo que ustedes ya han estudiado como electrofisiología, aquí lo aplicamos, ¿no es cierto? Vamos a tener un potencial de acción que luego, ¿no es cierto?, se va a propagar hacia los centros nerviosos, ¿no es cierto? Y nos va eso a llevar el estímulo doloroso que estamos procesando. Esta transducción entonces se va a dar en la estructura de un nociceptor. Aquí tenemos una terminal nerviosa, ¿no es cierto?, de un nociceptor, lo que está en un color un poco naranjo, té con leche, y donde podemos ver distintos receptores o también canales de electrolitos que, activados fundamentalmente por distintas sustancias, protones, o algunas otras sustancias como bradicinina, prostaglandina, etcétera, que tienen un claro reconocimiento como mediador inflamatorio, va a activar el tema, o sea, va a generar una depolarización, ¿no es cierto?, y posteriormente la propagación del estímulo. De esa manera, entonces, nuestro terminal nervioso, nuestro nociceptor, funciona como un transductor. Y así entonces es activado nuestro transductor, nociceptor, en otras palabras, por mediadores que ustedes ven ahí en pantalla, que tienen un rol, ¿no es cierto?, protagónico en cualquier proceso de daño tisular. Una herida, un cuadro, ¿no es cierto?, de lesión tisular por cualquier otra razón, vamos a tener liberación de estas sustancias fisiológicas que van, les repito, a generar esta transducción. Estos terminales, que estamos hablando de los nociceptores, fundamentalmente están dados por fibras que están marcadas ahí con las flechas rojas en la lámina, que corresponden, ¿no es cierto?, a las fibras A delta y las tipo C en las nomenclaturas tradicionales, ¿no es cierto?,
que obviamente tienen distintas características en términos de tener mielina o no mielina, como ustedes ven. Las A delta sí tienen, por lo tanto son fibras rápidas, de velocidades de conducción rápida. Las fibras tipo C no tienen mielina, son de conducción más lenta, ¿cierto? Tienen la conducción saltatoria de la primera fibra. Esto hace, ¿no es cierto?, que cuando se activan eventualmente las dos fibras simultáneamente, eh, vamos a tener clínicamente la descripción de parte del paciente que tuvo un dolor inicial, ¿no es cierto? Y después vino otro, es como un dos en uno, entre comillas, porque van en dos velocidades distintas, ¿cierto? Si hacen memoria y alguna vez se han apretado un dedo en un cajón, una puerta, ¿no es cierto? Uno tiene una primera reacción por el dolor como muy intenso y posteriormente viene un segundo dolor. En esas condiciones, entonces, ya podemos reconocer la presencia de estos dos tipos de fibras, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la descripción del tejido nervioso, fibras A delta y fibras tipo C. Por lo tanto, estos nociceptores, esta fibra de la neurona sensitiva, cuya neurona tiene su cuerpo neuronal en el ganglio sensitivo, ¿no es cierto?, va a tener la tarea de ser activada, les repito, generar el potencial de acción y posteriormente, ¿no es cierto?, conducirse hasta lo que es la sinapsis ya en el tejido del sistema nervioso central, a nivel medular, como vamos a ver. Aquí en esta lámina pueden ver distintos tipos de factores activadores, ¿no es cierto?, neurogénicos, inflamatorios propiamente tal, vasculares, o sea, los orígenes de donde aparecen todos estos elementos activadores de los nociceptores. ¿Mm? Una vez que esto sucede, ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro estímulo en proceso, se propaga hasta llegar, ¿no es cierto?, a la neurona, a la sinapsis, ¿no es cierto?, propiamente tal, de este sistema a nivel central. Es decir, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una conducción de un estímulo nervioso y que para que esto suceda, evidentemente tenemos que recordar, ¿no es cierto?, lo que es toda la transmisión electrofisiológica y la participación especialmente de los canales de sodio, ¿no es cierto?, que son quienes van a ir, ¿no es cierto?, facilitando el proceso propiamente tal. De tal manera que al final de la clase vamos a ver dónde podemos intervenir y vamos a recordar que este tipo de proceso fisiológico lo podemos eh, alterar, ¿no es cierto?, y eventualmente controlar el dolor. Este estímulo entonces se ha propagado, se ha conducido y va a llegar, ¿no es cierto?, a el nivel central, donde nuestro entonces neurona sensitiva periférica, que permite tener ese terminal nervioso con el nociceptor, finalmente va a hacer sinapsis con una segunda neurona, y eso implica ya estar localizando este proceso, al menos en la médula espinal o en otro centro superior. Por lo tanto, si uno sigue este trayecto, podemos ver que nuestras fibras, nociceptores entonces, implicados de las fibras A delta y las fibras C, que están con los puntitos, las figuras verde y azul, ¿no es cierto?,
van a ser los encargados de transmitir esto, conducirlo, hasta que llega a la médula, ¿no es cierto?, a la espina, digamos, a la médula espinal, en el asta dorsal sensitiva, y va posteriormente a ascender hacia centros superiores, pasando entonces, especialmente importante, por el tálamo, donde está la otra sinapsis, la otra neurona, que finalmente se proyecta en el tejido cerebral propiamente tal. Entonces vamos a tener en el fondo una primera neurona que está en el ganglio sensitivo, ¿no es cierto? Hace sinapsis en el asta dorsal sensitiva de la médula, y esta segunda neurona hace contacto, ¿no es cierto?, con su tercera neurona en el fondo en el tálamo. Por lo tanto, vamos a tener un trayecto final tálamo cortical. Doctor, Dígame. una consulta, ¿dónde estaba la segunda neurona? La segunda está donde está la flechita roja, en el asta dorsal. Vamos a verla enseguida. Vamos a verla enseguida. Aquí en el asta dorsal, la neuroanatomía misma, ¿no es cierto? La sinapsis propiamente tal se va a producir a nivel de las láminas 2 y 3 de Rexer, antiguamente llamada sustancia gelatinosa de Rolando, en la semiología clásica, en la neuroanatomía, digamos, clásica. Pero el cuerpo neuronal de esta sinapsis está, ¿no es cierto?, en las láminas 4 y 5, correspondiente al núcleo propioceptivo de Ramón y Cajal. Así que tenemos, ¿no es cierto?, nuestras neuronas que hacen la sinapsis, les repito, en la lámina 2 y 3 de Rexer, y una vez que eso está activada, ¿no es cierto?, nuestra sinapsis, que la vamos a ver en detalle, va a transmitirse hacia el sistema nervioso superior, ¿cierto?, que vamos a revisar con detalle. Así entonces, esta sinapsis medular, que en la lámina ustedes la pueden ver ahí, donde llegan, ¿no es cierto?, las fibras en el ganglio, hasta el cuerpo neuronal de las fibras, especialmente A delta y C, y obviamente entran, ¿no es cierto?, al asta dorsal y hacen su sinapsis. Si ustedes se fijan, ya como seguramente lo vieron en neuroanatomía, evidentemente van a cruzar y van a subir por el lado, por las fibras laterales. Así entonces, por ahora lo que vamos a revisar es que esta sinapsis, y esto es muy importante, esta sinapsis que se produce a este nivel usa como neurotransmisores básicamente y a una sustancia que se llama sustancia P, de pain, de dolor en inglés. Esos son los mediadores, esos son los neurotransmisores, ¿no es cierto?, del dolor propiamente tal. Vamos a ver enseguida que esto es un poquito más complejo, pero vamos a ir de a poco. ¿Por qué es más complejo? Esta lámina la vamos a repetir más adelante porque tiene mucha información. Básicamente, la sinapsis, ¿no es cierto?, que está en la lámina a nivel central, si ustedes se fijan, está ahí liberándose sustancia P y glutamato. Y eso es efectivamente lo que va a activar el siguiente proceso. Pero por ahora dejemos en la imagen, ¿no es cierto?,
la idea de que participan otras neuronas, otras sinapsis que están con una figura más chiquitita. Yo se las voy a explicar en unos minutos más adelante. Entonces, esta sinapsis, que ya la localizamos, ¿no es cierto?, en el asta posterior, que tiene la sustancia P y glutamato como neurotransmisores, es clave para que la comunicación de todo este proceso, la transmisión, ¿no es cierto?, se produzca. Nuestra sustancia P es una neuroquinina, ¿no es cierto?, tiene receptores para la sinapsis y además está involucrada, digamos, en los procesos inflamatorios incluso. No está solo ahí formando parte de lo que es la transmisión en esta sinapsis, sino que también la podemos encontrar a nivel periférico, donde se va a liberar, ¿no es cierto?, en forma retrógrada cuando hay algún proceso, ¿no es cierto?, de inflamación, lesión tisular. Eso es lo que se denomina, para que no se nos vaya a olvidar, inflamación neurogénica. Por ejemplo, cuando se hace una intervención absolutamente, ¿no es cierto?, cumpliendo con toda la rigurosidad de un procedimiento quirúrgico, se rompe, ¿no es cierto?, el tejido, la piel pensemos en un bisturí, todo parece perfecto, pero posterior a eso, igual hay inflamación, igual hay dolor, ¿no es cierto?, en la zona que fue intervenida. ¿Y por qué hay dolor? En gran medida no solo porque se liberan algunos mediadores ahí, sino que participa activamente en ese proceso la sustancia P. Y por eso tiene el nombre de la inflamación neurogénica. Y esta sustancia P entonces genera vasodilatación, por eso se hincha la zona, ¿no es cierto? Hay dolor, etc. De manera que este es un neurotransmisor por un lado y también es un mediador, ¿no es cierto?, del proceso inflamatorio. Respecto al glutamato, es un aminoácido, al ácido glutámico, ¿no es cierto?, y para fines de lo que es la neurotransmisión, que tiene un importantísimo rol en muchos aspectos, en enfermedades y también en la forma de tratar estas enfermedades, lo vamos a ver en los años próximos. El glutamato entonces tiene la posibilidad de participar activamente en lo que es el dolor, en esta sinapsis medular, ¿no es cierto?, fundamentalmente como estimulante de receptores N-metil de aspartato, NMDA. Y así entonces son estos procesos donde se utiliza, les repito, sustancia P y glutamato, ¿no es cierto?, los que están en nuestra sinapsis medular del dolor. Ambos, entre paréntesis, ambos neurotransmisores tienen una infinidad de otros roles, ¿no es cierto?, en procesos fisiológicos y patológicos que van a ir conociendo en el camino. Acá tenemos una lámina como para que no nos olvidemos, entonces pensemos en un dolor en el hombro, ¿no es cierto?, se activa el proceso, llega, ¿no es cierto?, por las vías sensitivas, hace la sinapsis, ¿cierto?, en relación a la lámina 2 y 3 de Rexel, cruza la decusación, ¿no es cierto?, y va a subir estas fibras, segunda neurona, hacia el tálamo. Por lo tanto, nuestra transmisión del dolor está, tal como se puede también visualizar en esta imagen, nos pinchamos el dedito abajo, ¿no es cierto?, a la derecha, entra el estímulo, hace sinapsis con las neuronas, ¿no es cierto?, de las segundas neuronas, ahí
con las fibras rojas, ¿no es cierto? Y vamos a tener una proyección hacia el tálamo, haciendo incluso sinapsis con otras neuronas en la vía, ¿no? Ascendente. Pero lo que importa por ahora es tener muy claro que nuestro sistema va a tener una importantísima proyección espinotalámica y del tálamo hacia, ¿no es cierto?, la corteza sensitiva fundamentalmente. No es, también después se activan fibras hacia otras áreas cerebrales, pero, ¿no es cierto?, lo que ya ustedes conocen como área sensitiva es obviamente la que va a recibir esta información. Así también, ustedes ya pueden visualizar ahí una proyección espino-reticular, ¿no es cierto?, que va a tener interacción con núcleos, ¿no es cierto?, intermedios a nivel de ¿cómo se llama esto? Tronco cerebral, etc. Mesencéfalo. Entonces, nuestra vía espinotalámico-cortical es clave. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, ¿no es cierto?, la posibilidad de que a través de un tracto lateral neoespinotalámico, fíjense ustedes, esto al llegar al área sensitiva, ¿no es cierto?, cortical, nos permite reconocer hechos muy relevantes respecto al dolor. Nos permite reconocer la calidad del dolor, la intensidad y la localización, dónde duele, ¿no es cierto? Cuando ustedes van, ¿no es cierto?, en un futuro próximo a interactuar con un paciente, le van a preguntar, ¿no es cierto?, dónde le duele, qué le duele, ¿no es cierto?, qué características tiene el dolor, una serie de preguntas respecto a cada elemento que puede ser útil para el diagnóstico. Eso entonces es posible a través de esta proyección, ¿no es cierto?, del neoespinotalámico en este sentido. Lo que es el tracto medio, el paleoespinotalámico, nos da una respuesta vinculada al sistema autonómico y afectivo, es decir, esta proyección, ¿no es cierto?, con centros que van a estar vinculados fundamentalmente a qué respuesta hay, ¿no es cierto? Una persona que tiene dolor, ¿no es cierto?, va a tener cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, puede estar sudoroso, puede estar con una respuesta, ¿no es cierto?, de muchos otros órganos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de explicarnos desde dónde aparece esa variedad de respuestas. Y en el haz espinorreticular que vimos en la lámina, ¿no es cierto?, anteriores, obviamente esta es una relación ya distinta porque finalmente va a llegar también a una proyección en el lóbulo frontal y sistema límbico que representa, ¿no es cierto?, todo lo que acompaña a una sensación dolorosa. La sensación, ¿no es cierto?, de disconfort, de algo incómodo, ¿no es cierto?, algo que realmente es desagradable, más, ¿no es cierto?, la respuesta conductual. Todo lo que el individuo, ¿no es cierto?, hace, los gestos, las respuestas verbales, ¿no es cierto?, que se nos salen cuando tenemos algún dolor, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto va en un conjunto de información que llega a nivel frontal y sistema límbico y que vamos a formar parte con mayor o menor, ¿no es cierto?, intensidad en algunas personas, va a ser toda esta respuesta a veces muy intensa, muy llamativa de parte de
un individuo afectado por una condición dolorosa. Así entonces, nuestra imagen, ¿no es cierto?, ya implica que nuestras fibras, abajo a la derecha, nuestras fibras C, A, delta, ¿no es cierto?, ya van a llegar, ¿no es cierto?, definitivamente a la corteza cerebral, pasando, ¿no es cierto?, por el tálamo fundamentalmente y haciendo conexiones intermedias que ya hemos también mencionado. Y aquí aparece entonces un cuarto elemento de análisis que es el concepto de modulación del dolor. Y este es un concepto sumamente importante desde la perspectiva fisiológica y también obviamente de manejo del dolor. La modulación, tal como su palabra indica, ¿no es cierto?, acomoda, modula, al extremo que puede llegar en algunas condiciones a suprimir el dolor. Fíjense lo que les menciono. Entonces, son mecanismos, ¿no?, que van a regular, modular, incluso hasta poder en algunos casos, ¿cierto?, neutralizar todo este proceso que estamos revisando. Y eso implica la participación de distintos mecanismos en todo este trayecto que hemos descrito para llegar entonces a lo que ya llamamos modular el dolor. El primer avance que se hizo al respecto de descripción de este proceso fue lo que se conoció ya hace unas cuantas décadas, ¿no es cierto?, como teoría de la compuerta de Mel-Saki-Wall. Esta teoría se planteó a propósito de la observación, ¿no es cierto?, que en la medida que cualquier individuo que tiene una lesión, etcétera, ¿no es cierto?, con dolor, tanto instintivamente o si se le aplicaba alguna sensación ya más bien táctil a través, ¿no es cierto?, de un cariño, de sobar la zona, ¿no es cierto?, masajearlo, cambiaba la sensación dolorosa, ¿cierto? Muchas veces ustedes mismos cuando se pasan a golpear, ¿qué es lo que hacemos instintivamente prácticamente? ¿No es cierto? Nos tomamos el área afectada, ¿no es cierto?, y le hacemos un nanay, entre comillas, ¿no es cierto? Y acá está, ¿no es cierto?, el nanay de todas las mamás, ¿no es cierto?, el sana, sana, potito rana, ¿no es cierto?, y todo este fenómeno de mitigar, ¿no es cierto?, el dolor, especialmente cuando somos pequeños, ¿no es cierto?, y aunque hayamos tenido un golpe, ¿no es cierto?, y que causa dolor, fácilmente se puede controlar y baja la intensidad en forma mágica prácticamente en la medida que se estimula entonces el dermatoma, se estimulan las fibras, ¿no es cierto?, sensoriales de la zona. Eso fue lo que observaron Mel-Saki-Wall y plantearon entonces que en la medida que otras neuronas se activaran, propioceptivas, ¿no es cierto?, iban a interactuar en este proceso de transmisión del dolor y le iban a bajar entonces el tono. Así también entonces se pudo visualizar, ¿no es cierto?, que nuestros sistemas de transmisión ya eran más complejos y se empezaron a estudiar todo lo que ahora ustedes ya han visto, ¿no es cierto?, y recién también de los neurotransmisores que están involucrados. Así entonces nuestra teoría de la compuerta significaba activar un sistema regulador del dolor en la medida que estimulábamos otras fibras,
por caricias, por palmaditas, o porque activamos un sistema que permite regular esto. Y esa es, ¿no es cierto?, la posibilidad es que hacemos uso al estimular con electricidad, ¿no es cierto?, la electroterapia, el área afectada, todo un área de trabajo, ¿no es cierto?, muy interesante y profesionalizado, sin lugar a dudas, ¿no?, por los kinesiólogos, para todo lo que son lesiones eh, del deporte, por ejemplo. Eh, Todo lo que es la terapia del masaje, ¿no es cierto? Y poder mejorar el control del dolor, la misma acupuntura, ¿no? Va a estar relacionada a lo que es activar entonces en forma paralela este mecanismo de regulación, de modulación del dolor. Así es que tenemos la posibilidad, ven ustedes, de poder activar simultáneamente, en la medida que está generándose la transmisión del dolor, vamos a estar activando el mecanismo de modulación del dolor. Y esto es muy importante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, clínico, porque imagínense si no tuviésemos este mecanismo, obviamente el tema sería catastrófico, es decir, cada vez que tuviésemos una razón para tener dolor, ¿no es cierto?, y se activara este sistema, sería una situación absolutamente eh, crítica, ¿no? No la podríamos controlar. Así entonces, nuestra modulación en el asta posterior, que está ahí dibujada, ustedes ya pueden ahí visualizar que está la sinapsis, ¿no es cierto?, en el color azul claro, y aparece entonces eh, algunas otras proyecciones nerviosas que van a estar interactuando con esta sinapsis. Aquella sinapsis que vimos, les repito, donde participa el glutamato y la sustancia P, va a estar entonces también influida por otras sinapsis, otras neuronas que van a estar liberando otros neurotransmisores, que van a ser, ¿no es cierto?, el sustrato químico, bioquímico, la neurotransmisión involucrada, ¿no es cierto?, en esto que se planteó como teoría de la compuerta. Entonces, nosotros podemos definir que la modulación es equivalente a una analgesia endógena. Eso es decir, nosotros tenemos un control del dolor, una analgesia propia, por eso endógena. Y van a participar entonces otras neuronas que van a liberar entonces y activar receptores de otras sustancias. Como ustedes ven ahí, encefalinas, endorfinas, ácido gamma butírico, el GABA, noradrenalina, serotonina y otros. ¿Qué es lo que hace todo esto? En la medida que está activado, se va a disminuir, inhibir la liberación de los dos neurotransmisores claves de la transmisión del dolor, es decir, glutamato, sustancia P. Este es nuestro mecanismo entonces analgésico endógeno, para lo cual disponemos entonces de una serie de sustancias, ¿no es cierto?, que van, les repito, a modular. Así entonces, no vamos a entrar en mucho detalle, estas sinapsis entonces van a tener menos liberación de sustancia P, ¿no es cierto?, o glutamato, en la medida que van a estar activados estos otros mecanismos reguladores, moduladores. Así entonces, volvemos a nuestro monito,
que aparecía tan complejo, y ahora entonces lo podemos explicar un poco más. Tenemos nuestra sustancia P, nuestro glutamato, como transmisor, ¿no es cierto?, del dolor propiamente tal, y la concurrencia de otras neuronas más pequeñitas, las vamos a llamar interneuronas, que en su sinapsis, en la cercanía, van a estar liberando neurotransmisores, ¿no es cierto?, que van a activar, ¿no es cierto?, este mecanismo de modulación a través de sustancias que ya mencionamos. Y en ese sentido, nuestros principales mecanismos entonces de analgesia endógena está dada por la liberación a este nivel de los llamados péptidos opioides, que son encefalinas fundamentalmente, beta-endorfinas y un poco menos, por eso está menos destacado, dinorfinas, endomorfinas. Estas son entonces nuestros analgésicos fisiológicos endógenos. Se llaman péptidos opioides porque se pudo, digamos, reconocer que interactúan de la misma forma que cuando se trata a un paciente con derivados del opio. El opio es un producto natural, lo vamos a ver, que tiene entonces sustancias, entre ellas la morfina, que actúa, digamos, de la misma manera que estas sustancias fisiológicas. De ahí entonces se genera este concepto de opioides, porque son similares a cómo actúan los derivados de este producto natural. Así entonces, nuestros opioides, o llamados originalmente, como ustedes ven ahí, péptidos endógenos con actividad morfínica, queda claro, ¿no es cierto?, de la relación del derivado del opio, que es la morfina. Tienen receptores, por supuesto, y estos receptores fueron llamados con letras griegas, ¿no es cierto?, que están destacadas ahí. Mu, delta, kappa, que son los principales. Y un opioide, un ORL, que es un opioide, un receptor opioide tipo 1, el ORL1. Esto es entonces el sistema principal, y eso es lo clave, esto no se pueden olvidar. Este es el sistema principal más eficiente que tenemos como analgesia, como regulador endógeno, fisiológico del dolor. Así entonces, ¿qué es lo que hacen estos receptores opioides? Al ser activados, encefalinas, ¿no es cierto?, beta-endorfina, etc., al ser activados, van a generar obviamente una alteración en la activación de la sinapsis, y por ello entonces, en definitiva, va a ser menos excitable toda la electrofisiología que ya ustedes saben, ¿no es cierto? Y va a estar bloqueada la transmisión del impulso nervioso a ese nivel, ¿no es cierto? Nuestra médula y la sinapsis medular, ¿no es cierto?, donde participa glutamato y sustancia P. Efecto clínico, control del dolor. Esto tiene gran importancia. Aquí ustedes pueden ver los distintos péptidos fisiológicos endógenos que funcionan como analgésicos, y que en la medida que están activos, nosotros tenemos la posibilidad de controlar y poder incluso llegar a disminuir notablemente el dolor en determinadas condiciones. Así entonces, nuestra liberación de péptidos opioides va a estar también fluctuando.
en la medida que sea necesario. No es una respuesta, ¿no es cierto?, que esté activa permanentemente y de alguna manera, ¿no es cierto?, sea siempre la misma. No, va a depender obviamente de las condiciones, del estímulo, de muchos factores. Entonces, nosotros vamos a tener una modulación, ¿no es cierto?, que va a tener primera pasada, cuando va subiendo, entre comillas, nuestro estímulo, ya está modulado en la presencia, ¿no es cierto?, de estos péptidos y otros neurotransmisores. Y cuando nuestro estímulo pasa hacia los centros superiores, tálamo, corteza, viene, ¿no es cierto?, una respuesta inmediata, dependiendo de la activación que se haya producido, y se va a potenciar lo que ya tenemos activado. Y eso es lo que se llama modulación descendente. Es decir, les repito, de nuestra pasada del dolor, la transmisión hacia corteza, ¿no es cierto?, tálamo, corteza, esa primera llegada del estímulo va a activar una inmediata respuesta moduladora, que va a ser entonces desde los centros superiores, desde corteza, ¿no es cierto?, hacia abajo, y por eso entonces la vamos a llamar modulación descendente, que va a incrementar, va a hacer mucho más eficiente el control del dolor. Esta modulación descendente, entonces, va a involucrar todo lo que es la respuesta en parte al dolor, es decir, llega la primera, les repito, le llega la primera señal, ¿no es cierto?, y la intensidad correspondiente, etcétera, y estos centros superiores va a activar una inmediata respuesta. ¿Qué va a hacer? Volver a aumentar la liberación de estos moduladores del dolor que recién vimos en las láminas anteriores. Entonces, ¿qué importancia tiene esto desde el punto de vista clínico? Que en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones del paciente, etcétera, nosotros vamos a tener una mayor o menor respuesta, ¿no es cierto?, moduladora. Y más aún, todos estos sistemas, y especialmente la sustancia gris periacueductal, que tiene mucha importancia en el control modulador del dolor, va a tener mayor o menor, ¿no es cierto?, influencia y, en definitiva, mayor o menor cantidad de moduladores, de péptidos opioides especialmente. Entonces, nuestro sistema, ¿no es cierto?, modulador va a tener una secuencia en la medida que llega, ¿no es cierto?, el estímulo a nivel superior, y posteriormente en esta lámina podemos ver que va a haber una respuesta descendente, ¿no es cierto?, en azul, la línea azul, que fíjense ustedes, va a llegar a generar una mayor cantidad de liberación de los mecanismos moduladores, especialmente péptidos opioides, encefalina, endorfina, etcétera, para poder entonces controlar la liberación fundamentalmente de sustancia P y glutamato en esta sinapsis activada. Este mecanismo fantástico nos permite entonces disponer de suficiente beta-endorfinas y encefalinas, ¿no es cierto?, en varios núcleos, especialmente yo les mencionaba la sustancia gris periacueductal, ¿no es cierto?, y finalmente tener, les repito, suficiente cantidad como para controlar el proceso. Situaciones especiales que yo les mencionaba, les decía que en determinadas condiciones, etcétera, esto puede ser más eficiente, claro que sí,
Está claro que cualquier individuo, ¿no es cierto?, en una situación de estrés va a tener obviamente toda una respuesta sistémica, ya sabemos, ¿no es cierto?, simpático-adrenérgica, pero además va a tener activada, ¿no es cierto?, la liberación de mayor cantidad de estas sustancias endógenas analgésicas. Y es por eso que un individuo en condiciones de estrés perfectamente puede tolerar, ¿no es cierto?, cualquier lesión que pudiera ser grave, una fractura, una herida, etcétera, ¿no es cierto? Pero para las circunstancias que está viviendo, da un accidente o una situación, ¿no es cierto?, relacionada a una batalla, en una guerra, etcétera, esta persona pudiera tener un mínimo o quizás nada de dolor. En esas condiciones, entonces, el estrés puede llegar a ser increíblemente analgésico. ¿Mm? Así, entonces, hay a veces, ¿no es cierto?, reacciones heroicas de muchas personas que estando lesionadas pueden ayudar a otras y no sienten dolor. Así también es importante que en condiciones, ¿no es cierto?, de enfermedad, efectivamente ya tenemos que estar pensando que cuando un paciente se queja de dolor en mayor o menor intensidad, es porque ya su mecanismo, ¿no es cierto?, de control, de modulación, ha sido también superado. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros vamos a percibir como médicos, ¿no es cierto?, cuando atendemos al paciente. También en este mismo proceso pueden estar involucrados, ¿no es cierto?, otros mediadores, otros neurotransmisores. Aquí es donde participan, por ejemplo, los cannabinoides, los fármacos o sustancias que son relacionados a la marihuana, ¿no es cierto?, que efectivamente participan, ¿no es cierto?, de esta modulación. ¿Mm? De ahí, ¿no es cierto?, que se ha hablado tanto en estos últimos años del uso de la marihuana, ¿no es cierto?, como analgésico. En realidad, quizás no hay que usar ese término propiamente tal, pero sí saber que está vinculado a la modulación del dolor. Otra cosa importante es, y probablemente ustedes también lo han vivido o saben, ¿no es cierto?, que cualquier individuo, niño, adulto, ¿no es cierto?, puede tener bastante control sobre una situación de dolor por un efecto placebo. ¿Esto qué significa? ¿No es cierto?, que eh, el, la persona afectada de una lesión dolorosa, ¿no es cierto?, puede ser tratada, entre comillas, pero con algún fármaco, ¿no es cierto?, que pudiera no tener ninguna acción analgésica. Pero si el paciente así lo percibe, que va a tener eh, efecto analgésico, lo más probable es que esto le genere una gran liberación de endorfina, ¿no es cierto? Y en definitiva se activa todo el sistema modulador del dolor y, bueno, y no sería raro que una persona que tiene intenso dolor, al ser tratado con un fármaco que no tiene nada que ver con el sistema analgésico, tenga control del dolor. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y esto es lo que llamamos efecto placebo. Así entonces, distintas circunstancias, como ustedes ven, puede esto generar prácticamente un control absoluto. Lo que en algunas personas entrenadas, muy entrenadas, pueden entonces llegar a desarrollar en un alto nivel, ¿no?, el control del dolor. Seguro han visto, ¿no es cierto?, fotografías o documentales donde hay personas que se exponen voluntariamente a condiciones que le pueden causar mucho dolor,
Pensemos en esto de caminar sobre clavos, sobre, no sé, acostarse también los faquires en una cama de clavos, o otros tipos de pruebas, ¿no es cierto? Bueno, son eh, condiciones donde ese individuo, a través de un entrenamiento, ¿no es cierto?, muy bien logrado, eh, finalmente tiene un perfecto control del dolor. ¿Mm? Y de esa manera entonces los niveles de la modulación llegan a un extremo, ¿no es cierto? Y que perfectamente entonces no sienta dolor frente a ese estímulo. Así, a ese nivel llega, ¿no es cierto?, nuestro mecanismo modulador. Lo mismo sucede en situaciones fisiológicas, como es el trabajo de parto, ¿no es cierto? En esas condiciones también hay un notable aumento de todas las sustancias moduladoras, y eso permite que fisiológicamente este proceso, ¿no es cierto?, sea bien tolerado. Así entonces, nuestra etapa de percepción, ¿no es cierto?, lo que llega a nivel cerebral, y nuestras respuestas van a estar vinculadas, ¿no es cierto?, a lo que es las funciones, ¿no es cierto?, por un lado de la corteza sensitiva y todo lo que es emocional a nivel de sistema límbico y eh, frontal, y toda la respuesta autonómica, ¿no es cierto?, especialmente con núcleos, ¿no es cierto?, de el tronco cerebral. Así entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, una serie de elementos que desde la perspectiva médica son extraordinariamente importantes para valorar la condición de un enfermo, ¿no es cierto?, que se queja de dolor. Y así nosotros, vamos, y ustedes, ¿no es cierto?, van a estar preparados como para evaluar en forma correcta, ¿no es cierto?, lo que estamos percibiendo nosotros como médicos, ¿no es cierto?, de la condición dolorosa que afecta al paciente, en su localización, intensidad, respuesta, ¿no es cierto?, etcétera, que presenta nuestro paciente. Todo esto, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de tener, como veíamos, distintos componentes eh, que permiten que la interpretación de una situación clínica que hacemos los médicos, ustedes en el futuro, ¿no es cierto?, nos fundamente todo lo que hemos estado revisando, y así entonces podemos tener una mejor interpretación de un cuadro doloroso. La respuesta ya está clara, ¿no es cierto? A nivel cortical especialmente van a haber eh, respuestas motoras, de evitación, de, ¿no es cierto?, generar posturas frente al dolor, lo que llamamos posturas antiálgicas, apretarnos, tener comillas, ¿no es cierto?, actitud de sufrimiento, etcétera, ¿no? Respuestas emocionales, eh, agresividad, ansiedad, miedo, cualquiera, todo lo que aparece, ¿no es cierto?, en una situación que nos afecta desde la perspectiva del dolor. Eso es con respecto al dolor, digamos, que está especialmente vinculado a lo que es nociceptivo. Ahora vamos a ver respecto al dolor neuropático que yo les mencioné al principio, que es obviamente un dolor que aparece cuando hay alguna lesión en la vía nerviosa, ¿no es cierto? Puede ser esta una lesión causada por algún agente, ¿no es cierto? O también puede ser parte de una enfermedad neurodegenerativa, es decir, una enfermedad que afecte los trayectos nerviosos.
Entonces, un dolor neuropático efectivamente puede aparecer en las vías nerviosas. Y es muy complejo porque evidentemente puede ser muy complicado para el paciente, dado que ya se va a manifestar de otra manera. Y efectivamente, dependiendo, ¿no es cierto?, del área anatómica que pudiera estar involucrada, puede ser de mayor o menor complejidad, ¿no es cierto?, estos procesos. Estos dolores neuropáticos, que pueden ser localizados, difusos, etcétera, no vamos a entrar en mucho detalle, pueden presentarse espontáneamente, o sea, de la nada aparece el dolor, o puede ser, ¿no es cierto?, evocado, es decir, con algún estímulo que puede ser algo muy simple y que no, ni por si acaso va a producir dolor, como puede ser una caricia, el paciente, ¿no es cierto?, lo siente como dolor. Así entonces, nuestros cuadros clínicos relacionados a dolor neuropático, no solo los pacientes tienen dolor, que puede ser de distinta intensidad, etcétera, sino que normalmente se agregan elementos que van al paciente a describirlos como hormigueos, condición de quemadura, de que algo les pincha, de que algo se mueve. Siempre va a haber algo extra, no solo el dolor, sino que en este proceso donde la vía, digamos, del nervio altera, ¿no es cierto?, la conducción, transmisión del dolor, vamos a tener algo agregado que va entonces a generar distintas sensaciones. No solo, como les decía, el dolor propiamente tal, que ya puede ser complicado, sino que además se asocia a otro tipo de sensación. Ahí hay un glosario, digamos, de temas, de términos, perdón, que es necesario que los vayan aprendiendo progresivamente. Como les decía, algo quizás muy característico es que en este tipo de dolor además aparezcan cosas como extrañas, como que el roce de la ropa, ¿no es cierto?, una caricia, el paciente lo siente como dolor, es lo que clásicamente se ha llamado alodinia. ¿Cuándo aparece este dolor neuropático? Normalmente cuando se inflama un nervio, un trayecto nervioso, una neuritis. Se ve esto también cuando hay enfermedades que pueden afectar los trayectos nerviosos, la diabetes, algunas enfermedades inmunes, incluso el SIDA, ¿no? El VIH positivo normalmente también evoluciona con fenómenos de dolor neuropático, una amputación, un paciente, ¿no es cierto?, que es amputado, por ejemplo, de un pie, es frecuente que se queje de dolor en el pie que no tiene. Y aunque él mismo constate, ¿no?, que no tiene el pie, pero la sensación es que le duele el pie. Ahí tenemos entonces distintos procesos, situaciones, ¿no es cierto?, donde al ser dañado el tejido nervioso puede acompañarse de este dolor. Una característica, por ejemplo, es que son dolores muy intensos muchas veces, como suele suceder con la llamada neuralgia del trigémino, ¿no?, del quinto par craneano. En alguna de sus ramas, ¿no es cierto?, puede producirse algún fenómeno de esta categoría y se genera entonces un intenso dolor facial que puede ser extraordinariamente limitante y muy complicado. Lo van a estudiar con detalle en un par de años más. Estos dolores entonces también pueden ser un poco mixtos, en términos de
aparecer en relación a cuadros clínicos que progresivamente ustedes van a ir conociendo desde la perspectiva semiológica, los síntomas y signos, ¿no es cierto?, las características de etiopatogenia, ¿no es cierto?, y cómo van evolucionando. Así entonces, distintas enfermedades que dan, ¿no es cierto?, cuadros clínicos neuropáticos, que está en color más bien rosado, naranjo, en celeste, ¿no es cierto?, los cuadros de dolor nociceptivo. Hay, ¿no es cierto?, algunas posibilidades de fenómenos mixtos. Se les ha puesto este último año, 2 años, dolor nociplástico, una forma de describir las condiciones, ¿no es cierto?, que se asocian a esta mezcla, esto hace obviamente también más complejo, ¿no?, el análisis clínico, o sea, la tarea nuestra, de ustedes como médicos. Veamos ahora algunos aspectos ya más clínicos. Todo lo que es el análisis semiológico, es decir, qué características tiene un dolor, ¿no es cierto?, antigüedad, cuánto tiempo, dónde duele, se irradia, no se irradia, hacia algún otro lugar anatómico, la intensidad, etc. Ahí hay memotecnias, ¿no es cierto?, como para aprenderse estas formas. De acuerdo a la evolución, los dolores pueden ser agudos o crónicos, de acuerdo al análisis de algunos cuadros clínicos que ustedes van a empezar a estudiar ya el próximo año. Se van a ir definiendo esto, ¿no es cierto?, de dolor agudo, crónico, si es somático, de estructura, ¿no es cierto?, o de vísceras internas, si es nociceptivo o es neuropático, que ya lo analizamos, ¿no es cierto? Hay distintas, entonces, clasificaciones del dolor desde la perspectiva clínica. Ustedes esto lo van a estudiar como semiología del dolor. También hay dolores referidos, ¿no es cierto?, en que la causa, el origen puede estar en un órgano, ¿no es cierto?, en una víscera, y duele otro. Muchas veces puede haber alguna situación, ¿no es cierto?, que genere dolor. Pensemos en el abdomen y el paciente tiene dolor en el hombro. Ustedes van a ir conociendo distintas enfermedades, situaciones, ¿no es cierto?, que uno las puede sospechar en la medida que el paciente se queja, ¿no es cierto?, de un determinado cuadro doloroso, pero que ya sabemos, ¿no es cierto?, que su origen puede estar en otra parte. También existe, y esto es un gran tema, que también es un gran desafío médico, ¿no es cierto?, el hecho de que algunos pacientes pueden presentar dolor, pero que está más bien relacionado a una condición de enfermedad psiquiátrica, alteraciones de personalidad, cuadros depresivos intensos, etcétera, pueden entonces presentarse y quejarse de un dolor, pero que en realidad no es así, no hay ningún proceso clínico, ¿no es cierto?, causante, sino que forma parte de su enfermedad psiquiátrica. También, les repito, es un desafío poder llegar a estos diagnósticos. ¿Cómo poder objetivar el tema del dolor? También es un desafío. Ya dijimos al principio que el dolor era algo subjetivo, que el paciente es el que tiene el dolor. ¿Nosotros qué podemos hacer? Valorarlo. Y aquí hay algunas escalas de valoración. Habitualmente se habla de EVA, escala visual analógica, y al paciente, ¿no es cierto?, se le define a través de una cartola, ¿no?, que marque dónde le duele, de acuerdo a su definición de dolor máximo insoportable, ¿no es cierto?, que sería un 10 o un rojo intenso, y sin dolor, ¿no es cierto?,
el otro extremo. Y así, ¿no es cierto?, el paciente puede, o un niño, ¿no es cierto?, puede marcar la figura que efectivamente lo interpreta. Con esto de la valoración del dolor, les digo como un dato extra, aparecieron estos emoticones que ahora todos usamos, ¿no es cierto?, en el teléfono. Finalmente, ¿qué consideramos analgesia? Entonces, consideramos analgesia el control del dolor, sin alterar otra sensibilidad, porque si nosotros comprometemos la conciencia del paciente para controlar el dolor, ya entonces estamos hablando de una anestesia general. Esa es la diferencia. Acá, ¿no es cierto?, cuando nosotros controlamos solo el dolor, evidentemente es analgesia. ¿Por qué tratar el dolor? Sería una buena pregunta, ¿no es cierto? Básicamente es importante porque cualquier paciente que tiene dolor y se prolonga en el tiempo va a tener un importante impacto, especialmente a nivel metabólico. Y todo esto va a ser muy complejo y va a funcionar mal el paciente en general. Y eso no solo entonces el paciente tiene dolor y ya es suficiente razón, ¿no es cierto?, sino que además el hecho de que tenga todo el sistema simpático adrenérgico activado, entre otras cosas, ¿no es cierto?, va a tener obviamente un metabolismo y una reactividad general, digamos, muy alterada. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas, como ustedes ven, desde, digamos, acciones que puedan ayudar y apoyar al paciente. Pensemos, ¿no es cierto?, en un dolor agudo o un dolor crónico. Van a haber técnicas, ¿no es cierto?, de apoyo, de reducir el estrés, acciones, ¿no es cierto?, que están diseñadas para poder activar la modulación del dolor. Electroterapia, termoterapia, masoterapia, etc. Radiofrecuencia, la acupuntura, etc. Y otra medida, además, ¿no es cierto?, es el uso de fármacos, que en su momento los vamos a revisar con más detalle, ¿no es cierto? Pero, una pasada muy rápida, tenemos los típicos analgésicos, ¿no es cierto?, que conocemos, como la aspirina, el paracetamol, el diclofenaco, que tienen una acción muy vinculada a los procesos inflamatorios, ¿no es cierto?, y fármacos opiáceos o opioides que tienen que ver con lo que estudiamos en todo el proceso de transmisión del dolor y modulación del dolor. Por lo tanto, estos analgésicos, los derivados, ¿no es cierto?, del opio, son indiscutiblemente los más potentes analgésicos. ¿Por qué? Porque usan efectivamente el sistema fisiológico propio de analgesia que tenemos. Y lo podemos potenciar, lo podemos, ¿no es cierto?, multiplicar, digamos, intensamente para lograr una potentísima analgesia cuando es necesario. También podemos inhibir la conducción del estímulo, la propagación, ¿no es cierto?, por el axón. Y eso es lo que se hace con el anestésico local, ¿no es cierto? La típica intervención del dentista, ¿no es cierto?, que nos coloca, ¿no es cierto?, un anestésico local para que no tengamos dolor en la intervención. Eso está inhibiendo los canales de sodio, ¿no es cierto?, del axón, por lo tanto, no hay, ¿no es cierto?, propagación, no se transmite el potencial de acción. Y de esa manera, en términos muy esquemáticos, ¿no es cierto?, podemos intervenir el dolor utilizando efectivamente, como ustedes pueden haber visto, lo que son las fases, ¿no es cierto?, de todo lo que implica el dolor desde la activación de los nociceptores hasta
la llegada, ¿no es cierto?, a los centros superiores en el cerebro, y la respuesta de modulación que la podemos, ¿no es cierto?, potenciar y lograr altísimos niveles de analgesia en condiciones, ¿no es cierto?, patológicas, el paciente así lo necesite. Esto es entonces toda la visión que ustedes en este momento necesitan como para poder ir entendiendo posteriormente en distintos cuadros clínicos que van a ir conociendo, que se caracterizan por presentar dolor con características propias, ¿no es cierto? Y cómo también se puede intervenir de acuerdo a las condiciones de la enfermedad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado se las puedo responder. Gracias, doctor. Ok.